Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir estudiando, para seguir aprendiendo, para seguir deleitándonos en la palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a detener en el versículo 6 del Evangelio de Mateo, capítulo 23, que así nos dice la palabra del Señor. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Jesús sigue explicando cuáles son las actitudes hipócritas que los escribas y los fariseos tenían, porque acuérdate que ellos decían pero no hacían. Y encima lo que hacían todo era con el propósito de que la gente los viera, para que pensaran de ellos que, wow, eran súper espirituales, súper religiosos. En el versículo anterior veíamos cómo ellos ensanchaban sus filacterías y extendían los flecos de sus mantos. Estas dos cosas las explicábamos en el devocional de ayer jueves. Y en este versículo 6, Jesús sigue sacando a la luz esas actitudes que ellos tenían. Que recordemos que lo que el Señor está denunciando no es tanto lo que hacen, sino la motivación con que lo hacen. Ellos amaban los primeros asientos en las cenas. Quiero que tengas claro que el problema no está en sentarte en el primer asiento, porque al final de cuentas alguna persona va a tener que sentarse en él. El error era amar los primeros asientos. Aquí encontramos que el corazón de ellos se había enamorado de la posición, del reconocimiento, de la fama. En aquel tiempo las cenas, los banquetes, era una parte muy importante de la vida social y de la vida religiosa. Constantemente se estaban celebrando cenas, ya sean religiosas, como por ejemplo la cena que tuvo el Señor con sus discípulos en la noche de la Pascua, ¿verdad? Están también las cenas públicas, donde las personas se juntaban y el propósito era, discutir asuntos de lo cotidiano, del día a día. Y luego, lógicamente, también estaban las cenas íntimas, las cenas privadas, esas reuniones donde se iba a tratar algo más íntimo. Pero en todas estas cenas, no solamente destacaba el anfitrión, sino también la persona que se sentaba en el primer asiento, porque ocupar ese lugar era un símbolo de honor, un símbolo de estatus, un símbolo, ¿cómo decirlo?, de prestigio. En la cultura judía del primer siglo, el orden en que las personas se sentaban en la mesa, eso reflejaba su nivel de importancia dentro de la comunidad. Cuanto más cerca se estaba del anfitrión, más importante era considerada esa persona. Por eso, tanto los escribas como los fariseos luchaban por ocupar esos lugares de privilegio. Ellos amaban los primeros asientos en la cena, porque lo único que ellos buscaban era la popularidad. Mira, probablemente, te lo digo de verdad, a ellos les daba absolutamente lo mismo, les daba igual los asuntos que en esa cena se iban a tratar, porque vuelvo y repito, ellos lo que amaban eran los primeros asientos. Mira, Jesús dio una interesantísima enseñanza sobre este asunto, cuando en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, desde el versículo 7 en adelante, dice que cuando alguien es convidado a una boda, no se siente en el primer lugar. No vaya a ser que aparezca alguien más importante que tú y te toque levantar y sentarte en otro sitio. ¿Qué es lo que enseña Jesús? Bueno, que nos sentemos siempre en el último lugar, para que si el anfitrión así lo decide, nos diga, mira, levántate de ahí y siéntate más cerca de mí. Y es cuando Jesús dijo aquellas famosas palabras, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El hombre que busca constantemente reconocimiento, al final lo va a terminar perdiendo. El clarísimo ejemplo de esto lo tenemos en Jesús. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 6, que Jesús no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Jesús siendo Dios y estando sentado en el trono de Dios,
decidió despojarse de sí mismo y descender a nosotros. El Señor también habló de las primeras sillas en las sinagogas. Las sinagogas son los lugares de enseñanza, ¿verdad? Y las primeras sillas son las que están no de espaldas, sino mirando hacia la congregación. Esos lugares era donde se sentaban, allí se sentaban los maestros, se sentaban las personas importantes, se sentaban los que supuestamente sabían más. Bueno, a mí no me digas por qué, pero hay muchas iglesias que tienen estas primeras sillas. Sillas que se colocan en la plataforma mirando hacia la gente. Y yo no digo que eso esté mal, pero creo que eso no es lo correcto. Los fariseos amaban esas primeras sillas en las sinagogas. Amaban ser reconocidos. Y lo que está haciendo aquí el Señor es exponer la motivación del corazón. El problema no está en la silla, porque vuelvo y repito, alguien tiene que ocupar esos lugares. El problema está en el deseo de ser visto, de ser admirado. El gran error está en el amar ser el centro de atención. Los fariseos amaban las primeras sillas porque desde ahí podían ser vistos por todos. Desde ese lugar ellos se sentían importantes, reverenciados, admirados. Era un símbolo de superioridad espiritual. Era una forma sutil de decirle al resto de la gente: mírennos, nosotros somos más santos que todos ustedes. Nosotros somos los que más sabemos. Y mientras estaban sentados en esos asientos de honor, sus corazones cada vez se contaminaban más. Esos corazones cada vez se llenaban más de orgullo, de vanagloria. Y esto nos enseña algo muy importante. Y es que no hay nada más peligroso para la vida espiritual que el deseo de reconocimiento. Porque cuando el corazón se enamora del aplauso, al final se va a dejar de buscar la aprobación de Dios. Mi pastor José Manuel Sierra me ha dicho muchísimas veces: mira, Alberto, que las críticas no te hundan y que los aplausos no te eleven. Jesús dijo en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 6 y en el versículo 1, que nos guardemos de hacer nuestra propia justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. El fariseo hacía todo lo posible para ser visto, para ser reconocido. Pero en el corazón del creyente no puede haber amor hacia los primeros lugares, sino que lo único que tiene que reinar en nuestro corazón, ¿qué es? El amor a Dios. Y no creas que Jesús no quiere que seamos importantes. No, eso no es así, eso no es cierto. De verdad que eso no es cierto. De hecho, Jesús ha establecido el camino para que nosotros podamos llegar a ser las personas más importantes, para poder ser los primeros. Y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9 y en el versículo 35, Jesús dijo que el que quiera ser el primero, tiene que ser el servidor de todos. La grandeza del ser humano no está en ocupar esos primeros lugares, esas sillas importantes para ser vistos por los demás. No, está en servir a los demás. En la última cena, Jesús puso esta enseñanza en práctica. Mientras los discípulos estaban discutiendo entre sí que quién va a ser el más importante, quién va a ser el mayor, Jesús se levantó, tomó una toalla y comenzó a lavar los pies de todos ellos. El Señor de la gloria se inclinó ante los suyos para enseñarles que el camino hacia la verdadera grandeza siempre pasa por la humildad y por el servicio. Y allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 15, el Señor dijo: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros hagáis. En otras palabras, si yo siendo el maestro sirvo y he venido para servir, lo que ustedes tienen que hacer es servir. Todo cristiano tiene que guardar su corazón de amar ser vistos y reconocidos por las demás personas. Y si queremos ser los más importantes, sirvamos a todas las personas. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, mi Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por tantas cosas que tú haces por nosotros, Señor. Cosas
que ni aún pensamos, ni nos imaginamos, pero tú estás haciendo por nosotros. Señor, te amamos, te bendecimos, oramos para que tu bendición nos pueda alcanzar no solamente hoy viernes, sino todo el fin de semana, Señor. Oramos, mi Dios, por el pastor Rey que sale para Madrid, Señor, que tú lo uses, lo bendigas, Señor, que tú traigas palabras sobre él para compartir a esta preciosa congregación de Madrid. Oramos por todos los cultos que vamos a tener a cabo este fin de semana, por cada reunión, por cada clase, por cada grupo de hogar, Señor, que tu presencia se haga presente, Señor, y que tú te lleves toda la gloria y toda la honra, y para que nuestro amor no esté en los lugares, en la importancia, en la fama, Señor, que nuestro amor sea único y exclusivo hacia ti. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y recuerda que este fin de semana tienes una nueva oportunidad para congregarte y espero que no la desaproveches, sino que seas sabio, seas entendido y que puedas congregarte una semana más. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones.